Hoy en Saludables, perdemos agudeza visual durante la noche, cada vez vemos peor en la zona exterior del ojo y no sabemos qué nos ocurre. Podría ser retinosis. Para hablar de ella nos visitará el oftalmólogo Juan Junceda. Los problemas de la boca suelen traernos de cabeza y una de las afecciones más comunes son los flemones. ¿Cómo debemos tratarlos? El odontólogo Víctor Lucas nos da las claves. Aquí comienza Saludables. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Saludables. Tardes antrocho y tarde con temas muy, pero que muy interesantes. Y vamos a empezar con un tema que les puede interesar. Hablamos del ojo, hablamos de la retinosis pigmentaria. Y para eso, pues tenemos que tener aquí un oftalmólogo. El doctor Juan Junceda, oftalmólogo del Centro Médico. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Lo primero que tenemos que hacer es definir, cuando hablamos de retinosis pigmentaria, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la retinosis pigmentaria es una enfermedad que afecta a una de las capas más importantes del ojo, que es la capa más interna. El ojo es, como casi todo el mundo sabrá, es como una pelota y funciona de una manera muy parecida a las cámaras fotográficas antiguas, convencionales, en el que tenían un negativo que se colocaba. Entonces, podemos suponer que el negativo de la cámara fotográfica es el equivalente a la retina en el ojo. Entonces, la retina tiene que funcionar muy bien, aparte de que las demás estructuras funcionen bien. Pues una de las enfermedades más graves, aunque bueno, no es la más frecuente afortunadamente, es la retinosis pigmentaria. ¿Y cómo se define, cómo se ve, cómo se diagnostica una retinosis pigmentaria? La retinosis pigmentaria es una enfermedad muy importante por dos motivos. Primero, porque tiene una variabilidad muy grande de tipo genético. Está genéticamente determinada, aunque pueden aparecer casos esporádicos, pero hay una transmisión de padres a hijos y entre familias que es muy importante. Y por otra parte, porque es muy difícil combatir contra ella. Hasta ahora se han empleado muchos métodos desde hace muchos años, ahora se están haciendo muchos esfuerzos, pero todavía no se ha conseguido más que paliar y muy escasamente el avance de la enfermedad. Dices que hay una componente genética, por lo tanto, ¿la prevención es casi imposible? La prevención, lo cierto es que es casi imposible. Últimamente hay algunos indicios de que determinados factores, de los que luego, si quieres, podemos dar alguna pincelada, pues podrían ayudar. Pero lo cierto es que cuando afecta, afecta. Casi estamos un poco más pendientes de los nuevos hitos a nivel de medicación y de los intentos de los investigadores en el manejo de las células madre procedentes de médula ósea para ver si eso nos puede dar un alivio mayor. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que puede ver un paciente que os hace pensar, en principio, cuando acude a vosotros, de que puede tener una retinosis pigmentaria, aparte del factor genético, aparte del factor hereditario? Bueno, dejando un poco de lado el factor genético, claro, si tienes padres o abuelos que han padecido, pues ya es lógico. Lo que primero suele aparecer es lo que nosotros llamamos ceguera nocturna. No es que sea ceguera nocturna, sino una dificultad importante en la visión crepuscular o nocturna, o cuando hay poca luz en general. Y esto, que no nos llamemos a engaño, que no se debe confundir con otros fenómenos que son funcionales, que aparecen, por ejemplo, en gente como los miopes. Los miopes, a nivel crepuscular, en las horas de la caída del día, ven un poco peor, pero por una causa que llamamos refractiva. Es decir, al haber poca luz, se abre la pupila, se abre el iris, y entonces entran en juego las partes más refringentes del cristalino, y es como si se aumentase la miopía. Eso no tiene nada que ver con esto. Pero cuando viene un paciente con esta enfermedad, ya nos cuenta que de tiempo atrás empieza a ver peor de noche, empieza a ver con poca oscuridad, y entonces empiezas a hacer el análisis y empiezas a encontrar en la retina unas estrellitas pigmentarias. Pigmentarias significa oscuras, negruzcas, ¿vale? Y entonces ya empezamos a ver que puede darse eso. Ya depende un poco la edad, depende un poco del tipo de retinosis, porque como decimos, según el tipo de transmisión genética, así se etiquetan los diferentes tipos de retinosis. Entonces, en este caso, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, en principio, cuando se detecta, una de las medidas que más utilizamos a menudo pues es utilizar los filtros Orma, que denominamos que son unas formas de gafa que lo que hacen es proteger un poco lo que se llaman los pigmentos de la retina. Los pigmentos son unas sustancias que manejan las células retinianas. Las células retinianas básicamente son dos tipos, conos y bastones. Y el problema de la retinosis pigmentaria es que afecta sobre todo a los bastones que están en la periferia de la retina. Entonces, con ese tipo de gafa lo que hace es ayudar un poco al paciente a que la radiación que podría desgastar más el pigmento de esos bastones, pues no se desgaste tanto. Luego hay otras cuestiones como son pues el educar al paciente para que si su campo visual se ve reducido, que esa es una de las consecuencias a medio o largo plazo de la enfermedad, pues a que aprenda a manejarse.
bueno, es bastante complicado aprender a manejarse cuando uno tiene una visión normal, de repente a ver esa dificultad. Pero ¿hay dificultades también durante el día? ¿Hay problemas durante el día? Lo fundamental es la visión tubular. Un paciente que tiene una retinosis pigmentaria, si es una retinosis pigmentaria de las que decimos de tipo recesivo, transmitida por un patrón de herencia recesivo, pues probablemente hasta que no tenga 60, 80 años no va a tener dificultades importantes. Pero si tenemos una de las que denominamos ligadas al X, que son aquellas enfermedades, aquellas retinosis en las cuales las madres lo transmiten y lo padecen los hijos varones, esas, pues a veces a los 20 o 30 años empieza a haber dificultades groseras. ¿Y qué sucede? Que el paciente ve como a través de un tubo. Exactamente, visión tubular es eso, como si miraras a través de un tubo, es decir, que tienes una limitación. Claro, y esa es una limitación estructural, porque esos pacientes, ojo, no es que vean mal. Curiosamente, el concepto de ceguera legal en este tipo de pacientes tuvo que establecerse a través del campo visual, porque ellos a través de su visión tubular pueden llegar a ver incluso razonablemente bien o muy bien, pero claro, no tienen periferia, de modo que pueden chocar pues con cualquier cosa, con cualquier persona, unas dificultades para deambular muy grandes. Dices dificultad para deambular y me imagino que esas personas tendrán dificultades para hacer algunas cosas como conducir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Las normas de tráfico, aparte de una capacidad visual determinada en cuanto a visión, tiene unas normas que contemplan también el campo visual. Si ese campo visual, de acuerdo con los criterios de la Dirección General de Tráfico, están demasiado bajos, lógicamente, pues en el centro de conocimientos tendrán que advertirlo. De todas maneras, suelen ser pacientes que conocen bien su enfermedad y normalmente lo asumen y no se les ocurre tampoco hacer cosas para las que vayan a tener problemas. ¿Es una enfermedad que ves frecuentemente en consulta o no? No es tan frecuente, tan frecuente. De hecho, en la retina, que es un tema apasionante, pues hay muchísimas enfermedades que sí que preocupan, porque, por ejemplo, las degeneraciones maculares, las degeneraciones del anciano, esas están convirtiéndose casi en una plaga hoy en día, ¿no? Por una serie de motivos, el envejecimiento de la población, el tipo de vida, en fin. Este tipo de personas normalmente no es que sean muy abundantes en la población. Los últimos estudios apuntan a una tasa de un paciente aproximadamente por cada 4.000 o 5.000 habitantes. Bien, bien. Oye, cuando los espectadores supieron que iba a venir un oftalmólogo, pues nos mandaron preguntas. Y no tiene a lo mejor mucho que ver con retinosis pigmentaria. Te digo, Teresa de Castropol dice: tengo miopía desde hace 20 años, 3 dioptrías en un ojo y 2 en el otro. Acabo de cumplir 40 y me gustaría prescindir de las gafas. ¿Me aconsejas operar o a mi edad es mejor no hacerlo? Bueno, vamos a ver. Es que eso también da por una enciclopedia. A ver, sí, está claro. Una miopía que tenga 3 dioptrías en un ojo y 2 en otro quiere decir, teóricamente, que tiene una limitación que, aunque no sea muy grande, sí está ahí. Es decir, esta persona, Teresa, depende de la gafa o de la lentilla, porque si no, solamente ve en un entorno muy, muy cercano. ¿Qué sucede? Que tiene 2 opciones. Una es pues hacer una técnica LASIK o LASIK, que es simplemente aplicarse láser para solucionar el problema, en cuyo caso la tasa de éxitos es muy alta y entonces ya no va a depender de la gafa ni de la lentilla. Y también puede pensar en otras técnicas más sofisticadas, como son sustituir su cristalino por una lente que sea multifocal y que le pueda dar una visión de lejos y de cerca. Pero hay que tener en cuenta que es una cirugía de mucha más envergadura y más complicada, y por lo cual tiene muchos más riesgos. La primera técnica de la que hablamos pues es muy sencilla. También tiene que pensar que, ojo, las miopías suelen ser lentamente evolutivas, de modo que en el momento que una persona se opera, yo estoy casi seguro que va a quedar bien, ¿no? Al 99% de éxito, pero de un año o 5 o 10, después es posible que a lo mejor necesite gafas de nuevo pues para de cerca o incluso para lejos. Y tampoco hay que olvidar otra cosa, que a veces, por más que buscamos la excelencia, que la tecnología nos da unos aparatos cada vez más sofisticados y más exactos, tampoco es trigonometría pura. Quiere decir que a veces, no, es que yo quiero 0 dioptrías, bueno, pero usted tiene 0,12. En general a los pacientes le va bien, es decir, a Teresa seguro que le irá bien si ella decide. Buena recomendación para Teresa y lo que acabas de decir, no hay enfermedades sino enfermos, está claro. Manuel, de Valdés: a mi padre le han diagnosticado glaucoma de ángulo abierto. ¿Qué le ocurre? ¿Tiene solución? Bueno, el glaucoma, que es otra enfermedad apasionante y no es tampoco rara, significa simplemente, vamos a pensar en una pelota. Todos tenemos una pelota en la mano, vamos a un sitio, a una gasolinera, le colocamos el pitorro para hinchar y la hinchamos. Pero si la hinchamos demasiado, esa pelota está muy dura y bota de una manera así, está pesadísima. ¿Qué sucede? Que el ojo tiene que tener un aire dentro, no es un aire, es una gelatina y una serie de líquidos, pero tiene que tener un tono o una presión. Si esa presión va subiendo,
pues entonces acaba dañando lo más frágil del ojo, que es el nervio, que es el tallo, por donde sale el nervio hacia el cerebro del ojo, eso es lo que se va a dañar. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de las veces son glaucomas que se producen porque hay unos líquidos que se elaboran en el ojo y luego salen por unos tubitos y unas mallas, salen del ojo hacia unas venitas que hay ahí. Entonces, cuando eso empieza a fallar, como los manguitos del motor de los coches, pues con el paso de los años se empiezan a tupir de carbonilla, no sé qué, empiezan a funcionar, pues en el organismo sucede igual. Entonces, ¿qué sucede? Que sobre todo a partir de los 50, 60 años hay que estar un poco, ojo, atentos a la tensión, porque si eso empieza a fallar un poco, el ojo se va poniendo cada vez más duro y se daña el nervio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar esa presión con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, que afortunadamente, pues hoy en día eso también ha mejorado y mucho. Yo creo que has dejado muy tranquilo a toda la gente que está en casa y ha explicado perfectamente esto del glaucoma. Doctor Juan Junceda Moreno, oftalmólogo del Centro Médico, un verdadero placer tenerte aquí y bueno, te explicas tan sumamente bien que vas a tener que volver a visitar. Muchas gracias, Juan. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Gracias.